Bienvenidos de nuevo. A los que se conectan por primera vez o si ya te conectaste el miércoles, vuelvo y me presento. Mi nombre es Edward Salazar. Soy la persona que a veces ha estado ahí detrás haciendo muchas cosas en la parte tecnológica. Hoy me corresponde y tengo el placer y el honor de estar enfrente de la cámara y le doy toda la gloria a Dios por eso. Si es la primera vez que te conectas, tenemos algo en común. También es mi primera vez enfrente tuyo. Entonces, es algo bueno por ahora. Vamos a comenzar con algo muy sencillo, muy fácil. En este momento, Samuelito va a enviar una imagen, la primera. En esa imagen, la idea es que ustedes vean la imagen y si pueden, si tienen la capacidad de hacerlo en este momento, comentar qué les transmite esa imagen, qué piensan al ver esa imagen. De esa manera podemos nosotros leer sus comentarios si nos da el chance y lo haremos también en vivo en este momento. ¿Listo? Voy a hacer otra dinámica también como para romper el hielo y ya que es la primera vez que lo hago, pues también sentirme un poquito más relajado. Y es, vamos a hacer algo. Vamos a orar primero que todo, pero vamos a hacer como si nos tomáramos de las manos. Entonces, si tienes a alguien ahí al lado, tómalo de la mano. Y como yo no tengo a nadie al lado, aquí todos están por ahí atrás. Pues como yo no tengo a nadie al lado, voy solamente a estirar las manos como si tuviera personas a los lados. ¿Listo? Y vamos a orar en unidad, como hermanos en la fe. Y si es la primera vez que te conectas, ten por seguro que el Espíritu Santo que está en este lugar también está contigo. Y en este momento, el Espíritu Santo nos permite estar en comunión. Y sabemos que gracias a este espacio virtual, si habemos más de dos personas, el Espíritu Santo está en medio nuestro. Entonces vamos a tomarnos de las manos virtualmente y vamos a orar para que este momento y este espacio sea un espacio dirigido primeramente por Dios. Gracias Padre, te doy porque tú eres el autor de todo. Gracias porque tú nos permites estar conectados en este momento. Gracias Padre porque es tu gloria y es para ti y todo lo que hacemos y cada momento de nuestra vida debe estar totalmente dedicado a ti. Doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, porque sé que cada persona que esté conectada en este momento recibe la palabra que va a ser entregada, esa palabra de vida que va a dar vida a tu vida y que va a transformar por completo lo que tú eres. En el nombre de Jesús doy gloria a Dios por este espacio. Amén y amén. Las peticiones de oración que ustedes nos envían, a veces estamos aquí en carreras y a veces no alcanzamos a pasarlas, pero tengan por seguro que en el momento en el que oremos en la semana o ahorita en algún momento, vamos a tener el chance de poder orar por esas cositas. ¿Listo? No sé si hubo algún comentario acerca de la imagen, pero bueno, yo voy a empezar con el mío propio. Yo al ver esa imagen veo un lugar muy lleno de tranquilidad, un lugar lleno de paz, aguas corriendo, aguas cristalinas de hecho. También se ve una parte como una montaña, una cueva. Es un lugar con una vegetación demasiado verde. ¿Qué más puedo decir? Déjenos en sus comentarios, como digo, y si alguien tiene algo más que decir, con todo el gusto lo podemos leer. Este lugar, puntualmente, es un lugar que está ubicado en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un lugar a 40 kilómetros se me olvidó, a 40 kilómetros del norte de Galilea. De este lugar nace uno de los manantiales que alimentan el río Jordán. Ese río Jordán fue el lugar en el que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, básicamente, imagínate pues unos manantiales corriendo y aparte alimentan un río muy importante en la Biblia, el río Jordán. Ese río, durante pues, toda mi vida de cristiano lo he escuchado durante mucho, mucho, mucho tiempo y me imagino yo las aguas en las que Jesús se sumergió el día que fue bautizado venían de este manantial. O sea, muy seguramente de otros manantiales, pero también de este. O sea, es un manantial muy importante en la Biblia. Eh, Como lo decía ahorita, es una imagen de un paisaje demasiado verde, demasiado hermoso a la vista. Totalmente, con toda la seguridad, cualquiera de nosotros quisiera pasear ahí. O sea, estoy seguro que si a alguien le gusta bañarse en un río, etcétera, le gustaría bañarse en esas aguas, porque se ven aguas bastante, bastante cristalinas. Eh,
Bueno, básicamente, ¿por qué pongo en contexto esta imagen? Es lo siguiente, estando Jesús de camino a una aldea cerca de Cesarea de Filipo, esta historia la podemos encontrar en tres lugares en la Biblia, en Mateo 16:13, en Mateo 8:27 y en Lucas 9:18. Como lo decía, estando Jesús de camino a una aldea cerca de este lugar que acabamos de ver, le preguntó a sus discípulos acerca de quién decía la gente que él era. Entonces, vamos a leer en Mateo 16:13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Eso está en Mateo 16:13. Debido, pues, puntualmente, este lugar, este espacio físico en el que vimos en esta foto, fue usado pues, por sus aguas, por los lugares verdes, etcétera, fue usado para cultos religiosos, para numerosos cultos religiosos. Unos de los comentarios que tenemos acá es que les inspira frescura, les inspira paz, es un hermoso manantial, vida, naturaleza, todo eso está muy bien. Y todo eso era lo que veían las personas que vivían en esa zona. Las personas que vivían en esa zona veían cada una de esas características y esas características los llevaban a hacer adoración en esos lugares, adoración a dioses paganos. Entonces, imaginémonos a Jesús caminando por ese lugar. Jesús, el Hijo de Dios, caminando por un lugar que era culto para otros dioses. Puntualmente, había uno de esos ritos que habían en esos lugares, era adoración al dios pagano Pan. O sea, estamos ante un contexto bastante fuerte. Y es Jesús caminando por un lugar en donde había adoración a un dios pagano. Ese dios pagano Pan, dice la mitología, que era mitad hombre y mitad cabra. Entonces yo me imagino las personas que adoraban a ese dios, muy seguramente lo que a mí me inspira de repente eso de que una persona es un ser, es mitad hombre y mitad cabra, pues lo primero es que me inspira un poquito de temor y un poquito de miedo en mi humanidad y en mis sentimientos. Eso, muy textualmente, es lo que significa pan. Nuestra palabra que usamos hoy en día en nuestro idioma cotidiano, pánico, viene del dios Pan. Entonces, esa gente que probablemente adoraba a ese dios, no lo adoraba por las cosas buenas que probablemente ese dios, entre comillas, podía hacer por ellos. Lo adoraban era por el miedo que ese dios generaba. Y vemos a Jesús caminando por ese mismo lugar, por Cesarea de Filipo, haciéndole una pregunta a sus discípulos y diciéndoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa gente era toda esa gente que adoraba a otros dioses, no solo a Pan, porque habían otros ritos religiosos y paganos que se hacían en esas áreas, porque como ustedes mismos lo dijeron, son lugares donde se respira paz, se respira pues la naturaleza, vida, los manantiales son hermosos, nos gustaría bañarnos en esas aguas. Entonces, todas esas cosas la gente la veía y en esos lugares hacía ritos y hacían adoraciones a dioses paganos. Entonces, Jesús caminando en esos lugares y haciendo la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues digo yo, esa gente, como ya lo sabemos, eran los que estaban adorando a esos dioses. ¿Y qué se imaginan ustedes que fue la respuesta de los discípulos? ¿Qué respuesta puede uno tener cuando se la pasa uno en la vida adorando otras cosas? Cuando yo estoy adorando a un Dios que es mitad hombre y mitad cabra. ¿Cuál podría ser mi respuesta? Creo que mi respuesta no podría ser una respuesta buena. Y en ese momento los discípulos le contestan y le dicen, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Imagínense ustedes las personas contestando y diciendo, Jesús está caminando por estos lugares, pero no es Jesús, es Elías, es Juan el Bautista, es Jeremías o cualquiera otro profeta por ahí.
sea, estaban totalmente menospreciando lo que era Jesús, sin decir que los demás profetas no tengan una relevancia muy importante en la historia, en la historia pues, de la Biblia. Claro que la tienen, y en la historia del pueblo de Israel esos profetas tienen una relevancia muy, muy importante y son muy trascendentes muchos de ellos. Juan el Bautista fue quien abrió el camino para después el Evangelio de Jesús. Pero lo que estaban haciendo no era demeritando a los otros, no, los están exaltando, estaban era demeritando lo que Jesús había venido a hacer. Estaban demeritando a Jesús, no entendían qué era lo que Jesús había venido. Entonces ahí, quieres devuélvete un poquito a la parte de la razón de Jesús. La razón de Jesús para hacer esa pregunta era porque las personas no comprendían y no iban a comprender quizá nunca lo que él venía a hacer. Entonces su razón principal era el Jesús caminando por los lugares de Cesarea de Filipo, el lugar en el que hay adoración a dioses paganos. La razón es porque él quería saber cómo lo percibía la gente, cómo percibía la gente que adoraba a otros dioses, cómo percibía la persona de Jesús. Si lo veían como uno más o si lo veían como un profeta. Esa es la razón principal de la pregunta. Una pregunta que después vamos a ver más adelante, que se repite en otro momento. Pero ahora vamos con otra respuesta. La respuesta dada en algún momento de las conversaciones que nos muestra la palabra, una conversación dada por Herodes Antipas. Esta respuesta dice, oyó hablar de Jesús, o sea, escuchaba los rumores que habían en su lugar en el cual reinaba, y le dijo, en Galilea, y le dijo a sus consejeros, en Mateo 14, del 1 al 2, este debe ser Juan el Bautista, que resucitó a los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Herodes Antipas fue el que mató a Juan el Bautista. Entonces, muy seguramente, probablemente, en este rey vemos un poquito de temor. Y me imagino yo, de pronto algo muy similar a lo que hacía Juan el Bautista lo está haciendo Jesús. Ese señor en ese momento, cuando dijo eso, yo creo que estaba con mucho miedo de que Jesús muy probablemente, pues dentro de su corazón de pronto había un poquito de temor y pues lo mató. Pues simplemente pensaría, Jesús, Juan el Bautista reencarnó en Jesús y viene a vengarse de mí por haberlo matado. Algo así. Entonces ese señor en ese momento muy probablemente tenía miedo. Entonces vemos dos cosas en las respuestas de las dos personas. La gente lo veía como un profeta, como alguien al que mejor le restó importancia para no darle la relevancia que tenía el nombre de Jesús. Y en el caso de Herodes, lo que estaba haciendo era teniendo un poquito de miedo por sus acciones y reaccionando ante eso y diciendo, la única explicación posible es que este señor sea Juan el Bautista, de otra manera no lo puedo entender. La capacidad intelectual que tenía Herodes y que tenían las personas que estaban adorando a otros dioses, en este pasaje puntualmente que estamos leyendo, la verdad es que nos deja muchas cosas no muy buenas que desear, porque vemos unas personas que estaban adorando a un dios pagano por miedo, porque era mitad hombre y mitad cabra, y aparte un Herodes que simplemente le estaba teniendo un poquito de miedo a la figura de Jesús, un poquito de miedo a lo que de pronto, según él, Juan el Bautista podría hacer en venganza humana a lo que él había hecho. Les quiero recordar, esta historia para mí es muy importante en la Biblia, porque pues en los evangelios vemos un paralelo siempre entre unas historias y otras. Esta historia está en los tres evangelios, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Eso pues nos permite pues ver la relevancia que el Espíritu Santo quería darle a esta historia. Y seguramente vamos a encontrar muchas otras versiones acerca de lo que significa esta historia para nosotros. Pero hoy le queremos dar una relevancia muy importante a esta pregunta de Jesús. Revisamos el contexto. Estuvimos revisando el contexto, revisamos qué es Cesarea de Filipo, revisamos qué son los dioses, que había un dios pagano Pan, y yo me imagino pues a Jesús, después de haber hecho esta pregunta y después de haberle dicho a las personas, ustedes, a los discípulos, cómo me ve la gente, ya vimos el contexto de Herodes, y
muy seguramente Jesús en ese momento, al escuchar esa respuesta, no tenemos registro en la Biblia de cuál fue la reacción inicial de Jesús a esa respuesta, no la tenemos, pero pues yo no sé, yo me imagino que él se quedó como en silencio, que muy seguramente es lo que la palabra nos quiere decir en ese momento. No hay un registro, yo creo que él guardó silencio. Y él viene y le, ¿cómo se dice? Como volvió y preguntó, o sea, ya que la respuesta no fue la correcta, él volvió y preguntó. Y ahora ya no pregunta quién dice la gente que soy, sino le pregunta a sus discípulos directamente. Le pregunta cara a cara y les dice, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Los discípulos habían caminado con él durante un tiempo, habían escuchado sus palabras, habían escuchado sus preguntas, habían escuchado sus respuestas ante muchos de los misterios que hasta ese momento existían en la historia. Y ellos habían escuchado esas conversaciones con él, lo habían escuchado predicar, lo habían escuchado hablar durante mucho tiempo, y en ese momento él les pregunta, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que me conocen, ¿quién dicen que soy? Entonces vemos un paralelo muy importante. La primera pregunta es a la gente que no lo conoce, que no sabe quién es, cómo lo percibe. Y la segunda es a la gente que ha caminado con él, que ha escuchado sus palabras, que ha escuchado lo que él ha dicho. O sea, es totalmente diferente a la pregunta. Pareciera que es la misma. O sea, a muy simple vista uno la lee de pronto de repente y uno dice, nada, está preguntando lo mismo. No está preguntando lo mismo. Son dos preguntas con un contexto totalmente diferente. Y en esta pregunta tenemos otra vez una respuesta. Y la respuesta es quizá un poquito más elaborada o de pronto sencilla, pero con una revelación muy fuerte y es Simón Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense ustedes, Pedro había caminado con Jesús y él contesta mágicamente, porque pues muy probablemente, no sé si los demás se quedaron en silencio o simplemente él fue el que se lanzó, no sé cómo sucedió, pero vemos que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra versión dice, tú eres el Mesías. Entonces, ¿cómo de repente Pedro simplemente reacciona y dice, aquí está pasando algo, yo no sé cómo él lo hace, seguramente es el Espíritu Santo, pero él entiende que Jesús quiere explicar algo a partir de eso. Jesús tenía una manera muy particular de ser y en estos versos, si tienes el tiempo y la oportunidad de leerlos, vas a comprender muchas cosas y es los anteriores y los que siguen. Jesús se esmera mucho en mostrar una pedagogía, en mostrar cómo les estoy enseñando a los discípulos, les estoy enseñando de a poquito para que me entiendan, para que me comprendan. Pedro en este momento se da cuenta de eso. Pedro dice, hay algo aquí, Jesús me quiere enseñar algo. Y él se da cuenta y contesta con la respuesta más maravillosa de todas y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para mí es una respuesta totalmente necesaria porque imagínense ustedes a Jesús caminando en Cesarea de Filipo, el lugar que tiene un manantial que lleva al río Jordán donde Jesús fue bautizado, o sea, la misma agua de vida, Jesús, en los manantiales que alimentan el río Jordán, en el lugar en el que él fue bautizado. Entonces, el contexto pues, es muy importante. Y esa respuesta de Pedro pues es aún más impresionante. Y vemos cómo esa respuesta de Pedro, pues obviamente, como lo dije hace un momento, fue recibida por revelación divina acerca de la persona de Jesús. Al decir que es el Mesías, está diciendo, Jesús es mi Salvador. Lo acepta en ese momento como enviado de Dios. Lo acepta como cumplimiento de la palabra. Lo acepta como la palabra misma, como la vida misma. En ese momento, parados en Cesarea de Filipo, insisto mucho en eso, en un lugar que hay un manantial que lleva al Jordán, estaba Jesús, el agua de vida. Y Pedro dice, tú eres el agua de vida, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. O sea, imagínenselo, de verdad que es que para mí es impresionante. Y dice,
En ese momento, me imagino yo, él ha visto no solamente las predicaciones de Jesús, sino también ha visto los milagros. Lo mismo que ha visto la gente, lo mismo que ha visto Herodes, Pedro también lo ha visto. Y él no dice, yo me dejo llevar por los milagros, sino yo prefiero ir un poquito más allá. Y él no se dejó llevar por los milagros y pensar, Jesús es un profeta. No, él dijo, Él es mi Salvador, no puede ser otra cosa. Imagínense, yo pienso, impresionante haber estado con Jesús, haber caminado con Él, como lo decía ahorita, haber escuchado estas preguntas de Jesús, haber escuchado sus respuestas, haber escuchado cada palabra que mencionaba acerca de muchos temas, debió ser maravilloso. Y en ese momento, en ese instante en el que Jesús termina la pregunta a sus discípulos, Pedro contesta y es como si de un momento así, un instante, comprendiera absolutamente todo. Todo lo que la gente no comprendía, todo lo que Herodes no comprendía. ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús reacciona con algo que quizá es, muy seguramente era una respuesta totalmente esperada de parte de Jesús. Pero recordemos que muy probablemente para la primera respuesta Jesús guardó silencio. Para la segunda respuesta, Jesús simplemente le contesta, bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás. En Mateo 16:17 lo dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De esto se ha hablado mucho y yo he escuchado muchas predicaciones acerca de este tema y que se centran en otras cosas, pero yo quiero centrarme en algo y es Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Esa revelación viene directamente del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, a través de Dios Padre, que se la dio al Espíritu Santo, y Pedro recibe esa revelación, o por el caminar con Jesús, por haberlo visto, por haber visto que era la palabra misma, por haber visto el cumplimiento de la palabra en Jesús. Es muy importante para nosotros el hecho de comprender lo que es Jesús. Y hoy quiero dejar una palabra, perdón, esa pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, esa pregunta que Jesús le hizo a los discípulos también, pero pensando en la gente, pensando en las personas de Cesarea de Filipo, yo quiero preguntarte hoy, ¿quién es Jesús para ti? Y esa pregunta quizá es una pregunta que es muy fácil de responder si la respondes con base en lo que dice la palabra. Es muy fácil quizá decir, Jesús es el Mesías, pero yo quiero que vayamos un poquito más allá. Yo quiero que en este momento, por un momento pienses, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién está siendo Jesús en mi vida? ¿De qué manera lo estoy viendo? ¿Cómo todos los días, cuando salgo a caminar, cuando salgo a correr, de qué manera veo a Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? Y retomo el punto anterior, el momento anterior. Pedro responde con base en sus conocimientos aprendidos de parte de Jesús. Jesús es el Mesías, no porque alguien se lo haya revelado. Vemos el paralelo con las personas. Las personas no tenían esa revelación y contestaron lo que fuera, de acuerdo precisamente a una respuesta netamente humana. Yo me imagino, y pues seguramente para mí es un poquito ilógico el hecho de pensar, si yo fuera una persona del común, de pronto es más fácil pensar, Jesús es el Mesías, muy seguramente, era más fácil pensar eso, pero la gente pensó, Él es la reencarnación de no sé quién, eso es muy lógico, o sea, para mi mente humana eso es demasiado ilógico, no tiene ningún sentido pensar. Por eso Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló eh, la sabiduría humana, no te lo reveló un humano. Imagínate, si se lo hubiese revelado un humano, Jesús le está diciendo, la revelación humana solamente te da para entender que Jesús era la reencarnación de un profeta, la reencarnación de Juan el Bautista. Para eso sirve la sabiduría humana, no sirve para nada más. No podemos entender a Jesús con sabiduría humana, eso es algo que no se puede hacer, pero aún así
es ilógico pensar, o sea, humanamente, sabiamente, es ilógico pensar en la reencarnación. Es totalmente ilógico. Entonces yo quiero que te pongas en este momento como a ver los dos escenarios y decir, si es la primera vez que estás escuchando esto, escuchando acerca del mensaje de Jesús, piensa, piensa, lógicamente, ¿qué es más fácil pensar? ¿Que es una reencarnación? ¿O que es Jesús? Que tenemos muchas pruebas de que Jesús caminó en la tierra. Es más lógico pensar que Jesús vino a la tierra, que Jesús pagó el precio, que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Es más fácil pensar eso porque existen las pruebas de que Jesús caminó en esta tierra a pensar que existe la reencarnación. Para mí es más sencillo y llega a ser hasta más lógico si lo queremos ver de alguna manera. En este momento, yo quiero leer Salmos 36:9, que ese no está ahí, pero dice, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Es un salmo, es una adoración, una alabanza de David, y en ese momento le dice a Jesús, digamos que es una manera de identificar a Jesús en la palabra y en los salmos de David. Y dice, pues tú eres la fuente de vida. Imagínense a Pedro en Cesarea de Filipo, otra vez insisto, con manantiales, y dice, tú eres el Cristo. En ese momento, Pedro le está diciendo, tú eres la fuente de vida. Entendemos la reacción de Jesús ante la respuesta de unos y la respuesta de otros. Es totalmente claro que la respuesta de Jesús fue, Pedro, eres bienaventurado. Y yo le doy gracias de pronto a Pedro por esa respuesta. Esa confesión que Pedro hace, esa confesión que Pedro hace acerca de la persona de Jesús, esa confesión fundamenta a la iglesia. Esa confesión hizo pues que Jesús, después más adelante lo vamos a ver, pero Jesús lleva y pone y dice en un versículo más adelante pone, sobre esta confesión de Pedro, siento las bases de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y esa roca era esa confesión que Pedro acababa, esa confesión de fe que Pedro acababa de hacer acerca de él. El decir, Jesús es la fuente de agua viva. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es la palabra. En estos versos vemos cómo Jesús pone las bases de las buenas nuevas de salvación. Cuando respondemos a esta pregunta y decimos, Jesús es el Mesías, mi Salvador, Él hace algo mágico y es que nos hace coherederos con Cristo. Gracias a esa a esa respuesta, a esa pregunta de Jesús, si la respondes como Jesús quería que la respondiéramos, Él nos lleva a ser coherederos con Cristo. Y eso nos permite estar sentados en lugares celestiales. Cristo. Eso nos permite estar arriba solamente. Eso nos permite estar completamente completos en Cristo. Para mí es de verdad impresionante. Es, por decirlo de alguna manera, alucinante. Solamente por una confesión que podría ser muy básica y que para unos es totalmente salida de contexto, gracias a esa confesión, puede ser coheredero con Cristo. Después de esto, en Mateo 16:24 está esta misma historia en los tres evangelios. Mateo 16:24, Marcos 8:34 y Lucas 9:23. Muy similar a como la vamos a leer. Quiero que la leamos. Dice, voy a leer una versión que no sé si es la que puse ahí. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Yo en este verso veo tres partes, por decirlo así. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, es la primera parte. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, es una invitación de Jesús. Entonces, ahí vamos a poner un titulito y es la invitación. Jesús quiere que tú lo sigas.
no lo está imponiendo. Él no te está diciendo, tienes que hacerlo porque si no, mejor dicho, se acaba el mundo y no, es una imposición de Jesús, no, es una invitación. Él te está diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Eso es, pues para mí implica una acción totalmente voluntaria. O sea, cuando me hace una invitación, yo decido si la tomo o la dejo. O sea, es totalmente autónomo, digámoslo así. Totalmente de mí. Yo soy el que tomo la decisión si sigo o no sigo, si hago o no hago. Y en esta invitación, yo sí me gustaría que por un momento pensaras en, ¿ya has recibido esa invitación de parte de Jesús en algún momento? ¿Has sentido esa invitación? ¿Es la primera vez que la sientes? Si es la primera vez que la sientes, ¿estarías dispuesto a seguirlo? Podríamos decir, podríamos decir que podría ser otra pregunta. La ponemos después, amor, si quieres. Pero podría ser otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? Imagínenselo. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? La primera, retomo, la primera pregunta. ¿Qué? Segunda pregunta. ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús? Y la primera es, ¿quién es Jesús para ti? Está al final. Está saliendo. ¿Quién es Jesús para ti y estás dispuesto a seguirlo? Esa primera parte implica esa segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Y vamos a la segunda parte. Dijimos que estaba dividido en tres partes. Ese versiculito solamente está dividido en tres partes. La segunda parte dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Eso significa que debemos intentar ser como Él. Él lo dejó todo. Él dejó pues su reino para venir a morir por nosotros. Deberíamos nosotros, aparte después de aceptar seguirlo, deberíamos abandonar nuestra manera, esa versión dice, nuestra manera egoísta de vivir. Es bastante directa, por decirlo así. Debemos negarnos un poquito a nuestra autosuficiencia, a decir, yo tengo la capacidad yo tengo la capacidad de hacer X cosa, yo tengo la capacidad intelectual, la capacidad física, la capacidad emocional, qué sé yo, de hacer X o Y cosa. Y Jesús nos está haciendo, aparte de la invitación, nos está diciendo, abandona esa manera de vivir que tienes. Abandona, no quiere decir que a muchas personas es dejarlo todo y seguir a Cristo, pero la parte de pronto más sencilla de este verso es, deja de ser autosuficiente, deja de pensar que tienes la capacidad para hacer las cosas y pon las cosas sujetas totalmente a Dios. Tú decides seguirlo y decides negarte a sí mismo, decides dejar de ser esa manera, decides dejar esa manera egoísta de vivir. Debes simplemente aceptar que ahora eres totalmente sujeto a Jesús y que ahora haces por completo su voluntad. Ya no haces tu voluntad, lo que tú quieres hacer, ya no haces las cosas como tú quieres hacerlas, ya no es tu capacidad, ya no es tu autonomía, ya no eres tú, ahora es Jesús haciendo las cosas por ti. La tercera parte, esa cruz de la que habla ahí, dice tomar su cruz y seguirme. Esa cruz es la misión que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué lo veo de esta manera? Porque Jesús vino a morir en un madero. Todos lo sabemos. Jesús vino a morir en un madero, en una cruz. Esa era la misión que Jesús tenía en esta tierra, venir a morir en el madero. Imaginémonos ahora entonces de qué manera Dios, Jesús quiere que nosotros, cuál debe ser esa cruz que debemos seguir. Si aún no sabes cuál es la misión que Dios tiene para ti, si aún no sabes qué es lo que debes hacer, estoy totalmente seguro que después de tomar la decisión de seguirlo, después de negarte a sí mismo, después de dejar esa manera egoísta que tienes de vivir, estoy totalmente seguro de que a través del Espíritu Santo podrás recibir esa misión que Dios tiene para tu vida. Si tú dices, no, es que lo mío no es hablar acerca de, no sé, hablar así como lo estamos haciendo acá, no es pararme enfrente de una cámara, no es hablar en público a 1000 personas, a 3000 personas,
Créanme que para mí tampoco es ese pienso yo, no sé, pero créanme que para mí en mis capacidades y en lo que yo soy es muy difícil decir, para sentarme aquí y hablar enfrente de una cámara. Entonces, solamente cuando me niego a lo que yo soy, lo puedo hacer. Y en ese momento, piensa, yo soy ingeniero electrónico y podría decir, seguramente si alguien en algún momento de la vida ve este live, compañeros míos de universidad o de después de la universidad, lo que de pronto, en algún momento mostré a Cristo, en otros momentos no. En algunos momentos sí tomé la decisión de tomar esa misión que tenía y en otros momentos no. Y si en este momento lo ves y nunca te hablé de Cristo, perdón, es lo único que te puedo decir. Y si te hablé de Cristo y decides seguirlo, eres totalmente bienvenido. Ahora somos hermanos. Y le doy todas las gracias a Dios porque si no conoces tu misión, estoy seguro que con las habilidades que Dios te ha dado, con los dones que Dios te ha dado, vas a poder poner esa misión en acción. Y ese sería el tercer paso, poner esa misión en acción. Es algo muy fácil cuando tomamos en cuenta las otras dos partes. Con la profesión que tienes, con el trabajo que tienes, puedes poner la misión en acción mostrando un buen trabajo, mostrando un buen desempeño. Esa es una buena manera de mostrar a Jesús. Pero si lo tuyo es hablar enfrente de una cámara o es predicarle a 1000 o es predicarle a uno, también es tu misión, también es lo que Dios quiere para ti. Y debes estar seguro de que si esa es la voluntad de Dios, Él pondrá los recursos, Él pondrá las maneras, Él te dirá exactamente cómo debes hacerlo. Y espero que de verdad estas últimas preguntas que tenemos acerca de quién es Jesús para nosotros y la segunda pregunta acerca de si estaríamos dispuestos a seguirlo o no, quiero que meditemos en esas preguntas. Jesús es mi amigo, es mi consejero. Leo su palabra para aprender más de él. Quiero ser perfeccionado a través de él. Me siento dichoso de haber sido alcanzado por su gracia. Lo reconozco como mi Salvador y declaro que le seguiré hasta el glorioso día en el que esté con él en su reino. Padre bueno, te doy gracias Dios por este momento que me permitiste compartir con las personas que están detrás de esta cámara, con todos los que se conectaron hoy. Gracias Padre porque esa respuesta que ellos tienen a esa pregunta, esas dos preguntas, esa respuesta estoy seguro que tú a través de tu Espíritu Santo se las diste y es una respuesta que será viva en su vida y que es una respuesta que ellos llevarán siempre como algo guardado en su corazón y que permanecerá en ellos. Si a través de esta respuesta tú creíste en Jesús y confesaste el nombre de Jesús, estoy totalmente seguro porque creo en lo que dice la palabra, no es la palabra, pero la Biblia electrónica, pero estoy seguro de que lo que dice la palabra, lo que está contenido ahí, es que gracias a esa confesión de que Jesús, que creíste en Jesús, ahora eres hecho hijo de Dios. Y gracias a que eres hecho hijo de Dios, si llegas a morir, estoy seguro que vas a resucitar, porque eso es lo que dice la palabra. Y si vas a resucitar, vas a estar con Él en su reino. Y nos vamos a encontrar, seguramente nos veremos algún día cuando pase la pandemia. Pero si no nos encontramos nunca en la tierra, nos vamos a encontrar en su reino. Estoy totalmente seguro de eso. Importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.